Hay noches en la ciencia en las que los datos no solo se actualizan, empiezan a sentirse equivocados. Durante más de un mes, las bolas de fuego han estado comportándose como si alguien hubiera subido el dial de todo el sistema. Un pico de 4,5 sigma. Estallidos sónicos en la mayoría de los eventos confirmados. Meteoros de larga duración rompiendo récords que creíamos estables. Y entonces ocurrió la Artemis 2. 4 astronautas, a 250.000 millas de distancia, viendo cómo la luna se oscurecía detrás de ellos. Y de pronto, empezó a parpadear. 6 eventos de impacto en menos de una hora. Visibles a simple vista. Sin cámaras, sin algoritmos, solo la visión humana confirmando lo que los sistemas terrestres llevaban semanas luchando por explicar. Y mientras todo esto sucedía, un asteroide se deslizó dentro de la órbita lunar justo cuando ellos regresaban a casa. Así que la pregunta se vuelve incómoda muy rápido. ¿Esto es solo una coincidencia en un cielo ruidoso? ¿O estamos viendo cómo el sistema solar entra en una nueva fase que aún no comprendemos? Quédate, porque la siguiente capa es donde las cosas empiezan a ponerse realmente inquietantes. Dale a suscribirte y mantente cerca, porque esta historia no ha terminado. La Artemis 2 se está adentrando directamente en la parte más incierta de su trayectoria. Las confirmaciones lunares, el aumento de bolas de fuego, el paso del asteroide, nada de eso se ha resuelto todavía. Este canal ha seguido esta misión desde el principio. No vamos a detenernos ahora. Estaremos aquí para lo que venga después, y tú también querrás estar aquí. Ahora, entremos en materia. A 400.000 kilómetros de la atmósfera más cercana, en el silencio absoluto que solo el espacio puede fabricar, 4 seres humanos vieron cómo la luna era golpeada. No una vez, no 2, 6 veces en 57 minutos, con sus propios ojos. Ninguna cámara procesó esa señal. Ningún algoritmo la marcó. Ningún modelo de software calculó una probabilidad y envió una alerta a una sala de control. Solo 4 pares de ojos humanos flotando dentro de una cápsula presurizada detrás de la Luna, observando algo que nuestros sistemas de monitoreo en la Tierra han pasado décadas intentando confirmar desde la distancia, y lo vieron ocurrir una y otra vez en menos de una hora. Deja que eso se asiente un momento antes de continuar, porque lo que la tripulación de la Artemis 2 presenció durante esa ventana de observación no es solo un dato interesante, es potencialmente una confirmación. Y las confirmaciones en ciencia son el momento en que todo cambia. Para entender lo que realmente vieron, necesitas comprender qué es un destello de impacto lunar. Cuando un meteorito, un trozo de roca o metal que viaja por el espacio a decenas de kilómetros por segundo, golpea la superficie de la Luna, no hay atmósfera que lo frene, no hay capa de aire que lo queme, no hay fricción que distribuya la energía a lo largo del tiempo. Golpea la superficie al desnudo. La energía cinética de ese impacto se convierte casi instantáneamente en calor y luz. Durante una fracción de segundo, a veces un segundo completo o 2, aparece un breve destello brillante en la superficie lunar. Desde la distancia parece como si alguien hubiera encendido brevemente una cerilla en la cara de la Luna y luego la hubiera apagado inmediatamente. Desde la Tierra, los investigadores de la Oficina de Entorno de Meteoroides de la NASA han estado monitoreando estos destellos con telescopios terrestres durante años. En condiciones normales, la tasa de eventos confirmados se sitúa en aproximadamente 15 a 20 destellos por año en toda su red de monitoreo. Eso equivale a unos 1,5 destellos por mes, en promedio, captados por sensores CCD de alta sensibilidad apuntados a la superficie lunar durante ventanas de observación específicas. Ahora guarda ese número en tu mente, 15 a 20 por año. Y luego considera esto.
La tripulación de la Artemis 2 vio 6 en 57 minutos. Quiero ser preciso aquí, porque la precisión es lo que separa una anomalía real de una espiral de pánico. El ojo humano es menos sensible que un sensor CE/CD. La tripulación no estaba operando en un entorno de observación controlado e ideal, y 57 minutos es una ventana de observación muy corta para sacar conclusiones generales. Los científicos te dirán todo esto, y tienen razón. Pero aquí está el detalle. Aún así, están diciendo que algo ocurrió. El agrupamiento en sí, incluso después de aplicar todos los factores de corrección razonables, no se disuelve en ruido estadístico. Ahí está, inusual, exigiendo una explicación que nadie ha proporcionado todavía. Y lo que hace que este momento sea particularmente raro es la geometría. La tripulación estaba posicionada para ver simultáneamente toda la cara visible de la Luna. En la Tierra, incluso los telescopios de monitoreo más sofisticados cubren solo una fracción de la superficie lunar en cualquier momento. La ventana de observación de la Artemis fue, en efecto, un escaneo completo de la cara de la Luna. Cuando se tiene en cuenta el aumento de cobertura de campo, se espera ver más destellos de los que captaría un sistema terrestre. Pero la pregunta es, ¿cuántos más? ¿La geometría sola explica 6 destellos en 57 minutos? ¿O la geometría solo te lleva parte del camino, dejando un agrupamiento residual que todavía no puede explicarse? Esa es la pregunta que lo cambia todo. Y antes de responderla, necesitamos hablar de lo que la Tierra ya estaba viendo, antes de que esos astronautas miraran por su ventanilla. La ventana de observación a la que tuvo acceso la tripulación del Artemis 2 es algo que no se puede replicar desde la superficie de un planeta con atmósfera. Piensa en lo que se interpone entre tú y la Luna cualquier noche. El clima, la turbulencia atmosférica que difumina y distorsiona las señales ópticas, la contaminación lumínica de todas las ciudades en tu horizonte, un sistema de monitoreo que cubre, en el mejor de los casos, una porción significativa, pero todavía parcial del disco lunar, y el problema fundamental de que los telescopios terrestres trabajan con una capa de aire entre ellos y el objeto que intentan observar, y ese aire nunca está completamente quieto. La tripulación del Artemis 2 no tuvo ninguno de esos problemas. En el vacío del espacio cislunar, la claridad óptica es absoluta. No hay aire que disperse la luz de un destello. No hay frentes meteorológicos que interrumpan la observación. Y, crucialmente, durante la geometría específica de eclipse en la que se encontraba la tripulación, la luz solar estaba bloqueada en la superficie lunar, lo que mejoró dramáticamente las condiciones de contraste para detectar eventos transitorios débiles. Piensa en ello de esta manera. Intentar ver una cerilla encendida en una habitación iluminada versus en una habitación a oscuras. La física del contraste está de tu lado en la oscuridad. Esta combinación, cobertura de campo amplio, ausencia total de interferencia atmosférica, geometría favorable de eclipse y observadores humanos específicamente posicionados y alerta, creó algo genuinamente inusual en la historia de la ciencia lunar. Creó una plataforma de observación fuera del mundo para un fenómeno que solo se había medido desde un lado de la ecuación. La Tierra siempre había estado mirando hacia arriba a la Luna. Esta fue la primera vez que observadores estaban esencialmente sentados al lado de la Luna, viéndola recibir impactos. Ahora mencioné que el ojo humano es menos sensible que un sensor CCD, y quiero asegurarme de que ese matiz no se pierda. Una cámara de dispositivo de carga acoplada puede detectar eventos demasiado débiles para que el ojo desnudo los registre. Eso significa que la tripulación casi con certeza
no estaba captando todo lo que ocurría en la superficie lunar. Estaban captando los eventos brillantes, los impactos energéticos, aquellos que producían suficiente luz para cruzar el umbral de detección a simple vista. En otras palabras, no estaban sobrecontando. Si acaso, estaban subcontando en relación con lo que un CC habría registrado en la misma ventana. Y sin embargo, vieron 6 eventos en menos de una hora. Lo que plantea una pregunta obvia e incómoda. Si solo vieron los brillantes, ¿cuántos hubo en total? Esa pregunta todavía no tiene una respuesta limpia, pero apunta hacia algo que está empezando a hacer genuinamente incómodos a los científicos que estudian el entorno cercano a la Tierra. Porque la observación de la Artemis no existe en el vacío, metafóricamente hablando. Se superpone a un conjunto de datos terrestres que, durante semanas antes de que esos astronautas miraran por la ventanilla, ya se estaba comportando de formas que nadie esperaba. Aquí va una idea que suena simple, pero que en realidad es bastante elegante una vez que te detienes a pensarla. La Luna es, en un sentido físico muy real, un detector pasivo de impactos. Lleva unos 4.500 millones de años en la misma órbita, recibiendo golpes de todo lo que pasa por el vecindario. No tiene atmósfera que queme los objetos entrantes. No tiene una red global de informes que amplifique o suprima lo que la golpea. No tiene redes sociales. No tiene huecos en la cobertura de telescopios. No tiene días de mal tiempo. Cada meteorito que alcanza la Luna deja una marca. Y cada impacto lo suficientemente energético como para producir un destello, lo produce, tanto si alguien está mirando como si no. Esto hace que la Luna sea extraordinariamente útil como una especie de grupo de control cósmico. Cuando estudias la actividad de bolas de fuego en la Tierra, siempre estás luchando contra el ruido del sistema. Las tasas de informes cambian a medida que aumenta la densidad de cámaras de smartphones. Las campañas de concienciación pública hacen que más gente mire hacia arriba. Un solo vídeo viral de una bola de fuego en una zona densamente poblada genera miles de informes, mientras que un evento casi idéntico sobre el océano abierto no genera ninguno. Los datos terrestres son, por decirlo generosamente, un desastre. La Luna no tiene ninguno de esos problemas. Un destello en la Luna es un destello en la Luna, sin amplificación, sin sesgo de informes, sin efectos de red. Solo física pura, ocurriendo en tiempo real sobre una superficie que podemos observar. Por eso la comunidad científica presta mucha atención cuando la frase «validación cruzada» empieza a aparecer en las primeras discusiones sobre la observación de la Artemis. La validación cruzada en ciencia significa que tienes una señal de un sistema y buscas la misma señal en un sistema completamente independiente para ver si se sostiene. La Tierra ha estado mostrando algo inusual. Si la Luna confirma la señal, elimina toda una categoría de explicaciones de la mesa. No puedes explicar un destello de impacto en la superficie lunar sin aire culpando al sesgo de informes, a la saturación de cámaras o a un ciclo de noticias regional particularmente entusiasta. Pero aquí es donde entra la cautela científica, y entra con fuerza, porque tiene que hacerlo. La observación lunar fue corta. 57 minutos no es una muestra estadísticamente estabilizadora. No puedes tomar una ventana de 57 minutos y extrapolar con confianza un cambio global en la tasa. Lo que sí puedes decir es que algo inusual parece haber ocurrido durante esa ventana específica bajo condiciones geométricas concretas y que se alinea, en términos generales, con lo que los datos terrestres ya sugerían en las semanas anteriores. Si ese alineamiento es coincidencia o confirmación, es el debate que se está desarrollando en tiempo real.
Y si la Luna también lo vio, las implicaciones son de las que suelen mantener despiertos por la noche a los científicos planetarios. La ciencia rara vez produce un consenso limpio, especialmente en plazos cortos con datos limitados. Lo que sí produce de forma fiable y a veces entretenida son bandos. Y alrededor de la observación de la Artemis, dos se formaron casi inmediatamente, tres bandos interpretativos. El primer bando argumenta que la observación es principalmente un artefacto geométrico. La amplia cobertura de campo de la tripulación y las favorables condiciones de contraste durante el eclipse crearon una oportunidad de detección inflada. Más superficie, mejor contraste, más detecciones. Bajo esta interpretación, 6 eventos en 57 minutos no son una señal de flujo elevado de meteoroides. Es simplemente una función de tener un mejor asiento en el teatro. Ves más cuando puedes ver más del escenario. El segundo bando acepta la corrección geométrica, pero argumenta que incluso después de aplicarla, el agrupamiento es demasiado apretado para descartarlo como coincidencia. Los eventos aleatorios, incluso los raros, no tienden a acumularse en ventanas de 57 minutos. El agrupamiento en sí tiene significado estadístico. Bajo esta interpretación, la geometría explica parte del conteo elevado, pero no todo, y el residuo merece tomarse en serio. El tercer bando, el más cauteloso y el más conservador, desde el punto de vista científico, simplemente argumenta que 6 eventos no son suficientes para distinguir entre las dos primeras interpretaciones con ninguna confianza. Tienen razón en el sentido más estricto. Esto no es una muestra estadísticamente estabilizadora, pero la ciencia no siempre tiene el lujo de conjuntos de datos perfectos antes de empezar a hacer mejores preguntas. Lo que ninguno de los bandos pudo resolver inmediatamente fue la ausencia de confirmación telescópica terrestre, sincronizada para esa misma ventana de observación específica. En teoría, si telescopios en la Tierra hubieran estado monitoreando simultáneamente la superficie lunar durante esos 57 minutos con cámaras de alta sensibilidad, se podrían comparar las tasas de detección y empezar a separar el efecto geométrico de una señal real de flujo. Esos datos o no existen en forma utilizable o aún no han sido cruzados y publicados. Esa brecha es, francamente, uno de los aspectos más frustrantes de toda esta historia. Pero aquí está el detalle. La Tierra no estuvo en silencio antes de que se abriera la ventana de la Artemis. La Tierra ya había estado diciendo algo lo suficientemente fuerte como para generar una desviación de 4,5 sigma respecto a la línea base. Y necesitamos retroceder unos 30 días para entender exactamente qué significa eso. La Sociedad Americana de Meteoros publica revisiones regulares de la actividad de bolas de fuego en Estados Unidos y partes de Canadá y México. Su red se basa en una combinación de cámaras All Sky dedicadas, sistemas de radar emparejados y reportes de testigos presenciales que se han recopilado, calibrado durante muchos años. No es un sistema perfecto, pero está bien documentado, y sus líneas base son lo suficientemente robustas como para que, cuando algo sale del rango normal, los analistas lo noten. En su revisión del primer trimestre de 2026, los analistas lo notaron. La desviación que registraron fue de 4,5 sigma respecto a la línea base establecida. Si no eres estadístico, déjame traducírtelo en términos que realmente signifiquen algo. Una desviación de 1 sigma significa que estás fuera del rango de aproximadamente el 68% de los resultados normales. Un evento de 2 sigma está fuera del 95%. Un evento de 3 sigma está fuera del 99,7%. En 4 sigma, estás en un territorio que, por pura casualidad, solo debería ocurrir una vez
cada 15.000 observaciones de ese tipo. En 4,5 sigma, estás ante algo que, si fuera pura variación aleatoria, sería extraordinariamente improbable que apareciera en un conjunto de datos de este tamaño en un trimestre dado. Los números específicos fueron contundentes. La red registró 38 bolas de fuego de alto reporte frente a una media histórica de aproximadamente 18. Es más del doble. Pero no fue solo el conteo lo que llamó la atención. Aproximadamente el 79% de esos eventos produjeron estallidos sónicos confirmados. En condiciones normales, las bolas de fuego que producen estallidos sónicos representan una proporción menor del total de eventos, porque requieren tanto un tamaño suficiente como una trayectoria de entrada específica para generar una onda de choque que llegue al suelo. Esa proporción aquí fue anómalamente alta. Y luego estaban las observaciones de larga duración. Las bolas de fuego que permanecen visibles durante varios segundos mientras atraviesan el cielo son raras, porque requieren un ángulo de entrada muy superficial, un objeto muy grande o denso, o ambas cosas. En el primer trimestre de 2026, el conteo de avistamientos de larga duración fue aproximadamente 2,5 veces el récord histórico anterior, no 2,5 veces por encima de la media, 2,5 veces el récord más alto anterior. Ahora bien, ¿esto significa que algo está definitivamente mal en nuestro vecindario solar? No necesariamente. Un 4,5 sigma es raro, pero los eventos raros ocurren, los agrupamientos ocurren. Las anomalías que parecen aterradoras en un solo trimestre a veces se disuelven en una regresión hacia la media en el trimestre siguiente. Los científicos lo saben y los buenos lo dicen en voz alta. Pero la pregunta es si este agrupamiento en particular se disuelve cuando lo miras desde múltiples ángulos o si se sostiene y tal vez se vuelve aún más extraño cuando empiezas a cruzarlo con otros conjuntos de datos. Spoiler, se volvió más extraño. Aquí está lo que hace que el aumento de bolas de fuego sea más difícil de descartar con un simple cosas raras ocurren. No se trataba solo de cuántos eventos ocurrieron, se trataba de qué tipo de eventos eran. Y el cambio en la distribución de tipos de eventos es, en algunos aspectos, más significativo científicamente que el aumento bruto en el conteo. En condiciones normales, las poblaciones de bolas de fuego siguen distribuciones bastante predecibles. La mayoría son pequeñas, rápidas y relativamente de alta energía en relación con su tamaño. Entran en la atmósfera a velocidades típicas de meteoroides esporádicos. Se queman de forma eficiente y producen estelas breves y brillantes que terminan en 1 o 2 segundos. El sistema es lo suficientemente consistente como para que los analistas puedan caracterizar la población de fondo con razonable confianza año tras año. Lo que mostraron los datos del primer trimestre de 2026 fue un alejamiento de ese perfil normal. Los eventos que se elevaron no estaban distribuidos uniformemente en los rangos habituales de tamaño y velocidad. La anomalía estaba sesgada hacia objetos más grandes, hacia entradas atmosféricas más lentas y hacia liberaciones totales de energía más altas por evento. Estas son las características de objetos que tienen más masa, que han viajado a través de más influencias gravitatorias antes de entrar en la atmósfera o ambas cosas. Las velocidades de entrada más lentas, en particular, pueden indicar objetos que provienen de diferentes regiones del sistema solar o que han experimentado algún tipo de evento de fragmentación previo que alteró su trayectoria. Además, 2 caídas de meteoritos H, esa clase de meteoritos asociados con el asteroide Vesta y cuerpos parentales diferenciados relacionados, ocurrieron con solo 9 días de diferencia durante este período. Lo que hizo esto particularmente inusual
fue la separación espacial entre los sitios de caída, que abarcó aproximadamente 98 grados de arco a través de la superficie terrestre. Dos meteoritos del mismo grupo geoquímico parental cayendo con 9 días de diferencia en lados opuestos del planeta. Puedes explicarlo con coincidencia. Siempre puedes explicar eventos individuales con coincidencia, pero cuando empiezas a apilar coincidencias sobre una desviación de línea base de 4,5 sigma, la carga estadística de la explicación de coincidencia empieza a volverse pesada. La importante cautela científica aquí, y quiero ser genuinamente claro, es que todo esto sigue dentro de los límites de la variación estocástica posible. Los sistemas aleatorios producen agrupamientos. La pregunta que importa no es si un agrupamiento es teóricamente posible bajo condiciones de azar, sino si la probabilidad de este agrupamiento específico bajo condiciones de azar es lo suficientemente baja como para justificar la búsqueda de una explicación no aleatoria. Con un 4,5 sigma, con un cambio en la distribución, con una separación espacial anómala en caídas de meteoritos, la comunidad científica empieza a tener esa conversación, y la conversación se pone interesante cuando las explicaciones estándar empiezan a fallar, una por una. Cuando aparece una anomalía en un conjunto de datos de monitoreo, los científicos no recurren inmediatamente a explicaciones exóticas. Primero recurren a las aburridas y las revisan sistemáticamente. Variación estacional, nuevas corrientes de meteoros, sesgo de informes, fluctuación aleatoria. Estos son los sospechosos habituales, y en la mayoría de los casos, uno de ellos cierra el caso sin que nadie tenga que replantearse nada fundamental. La anomalía del primer trimestre de 2026 fue inusualmente resistente a este proceso. La variación meteorológica estacional es una de las primeras cosas que los analistas revisan, porque la Tierra pasa a través de corrientes de debris conocidas en momentos predecibles del año, y esos pasos elevan los conteos de bolas de fuego. El problema es que la magnitud del aumento del primer trimestre es mucho mayor de lo que cualquier variación estacional conocida puede explicar. Las corrientes conocidas que están activas en ese periodo están bien caracterizadas y su contribución a la línea base ya está incorporada en los modelos. Culpar a la anomalía de la estacionalidad requeriría que el efecto estacional fuera varias veces mayor de lo que nunca ha sido, lo que simplemente crea una versión diferente del mismo problema. La segunda explicación que se prueba es la aparición de una nueva corriente de meteoros previamente desconocida. Si la Tierra hubiera pasado a través de un rastro de debris que no habíamos catalogado antes, esperarías ver un aumento de actividad asociado a un radiante específico, un punto concreto en el cielo del que parecen provenir los meteoros. Si una nueva corriente es responsable, los eventos deberían agruparse alrededor de ese radiante. Los datos del primer trimestre no muestran una firma clara de radiante. Los eventos elevados parecen distribuidos a lo largo del fondo esporádico. Esa componente difusa no perteneciente a corrientes que viene de todas las direcciones. Las nuevas corrientes producen señales enfocadas. Esta anomalía no parece enfocada. La tercera explicación es el sesgo de informes. Más cámaras, más compartición en redes sociales, más gente mirando hacia arriba. Todo esto puede inflar los reportes de bolas de fuego sin que haya un cambio real en el flujo entrante. Esta es una preocupación seria en cualquier conjunto de datos que dependa de reportes públicos, y los datos de la Sociedad Americana de Meteoros lo hacen. Pero aquí es donde se derrumba. No puedes explicar los estallidos sónicos con sesgo de informes. Un estallido sónico es un evento físico. ¿Ocurrió o no ocurrió? ¿El aire se sacudió o no se sacudió? ¿Las ventanas vibraron o no vibraron? El 79% de tasa de estallidos sónicos
no es un artefacto de informes. Es una medición física, y las mediciones físicas no se inflan porque más gente descargara una aplicación de reportes de bolas de fuego. La cuarta explicación es la fluctuación aleatoria, y esta, técnicamente, es imposible de matar en un solo conjunto de datos. Siempre puedes argumentar que los eventos de 4,5 sigma ocurren por casualidad a veces. Eso es matemáticamente cierto. Pero cuando combinas la desviación sigma con el cambio en la distribución, la tasa de estallidos sónicos y la anomalía de larga duración, le estás pidiendo al azar que explique no una observación inusual, sino un conjunto correlacionado de ellas. Cada anomalía correlacionada adicional multiplica la carga de probabilidad sobre la explicación de azar. En algún punto, el azar se vuelve un argumento más difícil de sostener que la causalidad. Así que, después de probar sistemáticamente las explicaciones aburridas y encontrarlas todas insuficientes de una forma u otra, la comunidad científica se quedó en la incómoda posición de tener una anomalía real sin una explicación real, que es exactamente el momento en que la validación externa se vuelve crítica, que es exactamente el momento en que alguien levanta la vista y dice: ¿qué está mostrando la luna? La ciencia con datos inciertos también es ciencia con bandos en competencia, y para cuando los datos del primer trimestre se habían compilado y circulado completamente entre los investigadores que trabajan en este campo, se habían formado dos posiciones interpretativas amplias. No eran hostiles entre sí de la forma en que suelen volverse las controversias públicas. Los científicos generalmente gestionan sus desacuerdos con más precisión que eso, pero estaban genuinamente en tensión, y esa tensión importaba. El bando conservador argumentaba a favor de la regresión estadística. Su posición era esencialmente que los eventos de 4,5 sigma, aunque raros, no son imposibles, y que la respuesta correcta a un trimestre anómalo es esperar y ver si el trimestre siguiente muestra una normalización. Los trimestres inusuales ocurren. La historia de la ciencia de meteoros tiene ejemplos de excursiones a corto plazo que parecían alarmantes en su momento y resultaron ser simples blips aislados. Este bando no descartaba los datos, era apropiadamente cauteloso con ellos. Querían más datos antes de sacar conclusiones. El bando de la hipótesis de agrupamiento tomó una posición diferente. Su argumento se centraba en el hecho de que la anomalía no estaba concentrada en las componentes de lluvia fácilmente explicables de la población de bolas de fuego. Se estaba manifestando con más fuerza en el fondo esporádico de meteoroides, la componente que representa el material difuso, no perteneciente a corrientes que llena el sistema solar interior. Los esporádicos son la parte más difícil de modelar de la población de meteoroides, precisamente porque no tienen familias orbitales limpias, con cuerpos parentales, rastreables, como sí tienen los meteoros de corrientes. Pero también son la componente más estable a lo largo de escalas de tiempo largas. Cuando los esporádicos cambian, algo fundamental ha cambiado en la población de fondo, no solo en una sola corriente de debris identificada. El aumento parecía particularmente fuerte en la fuente Antelión y en las corrientes esporádicas de alta declinación. Estas son regiones específicas del fondo esporádico que representan diferentes poblaciones dinámicas dentro del sistema solar interior. Si ambas regiones se ven simultáneamente potenciadas, sugiere un cambio relativamente amplio en el flujo de fondo en lugar de un evento localizado. Y los cambios amplios en el fondo esporádico no son fáciles de explicar con mecanismos locales pequeños. Ninguno de los bandos tenía un mecanismo. Tenían una descripción de una anomalía, un desacuerdo sobre cuán en serio tomarla y un reconocimiento compartido de que los datos terrestres solos eran insuficientes para resolver el argumento.
Lo que necesitaban era un sistema de medición completamente independiente que no compartiera ninguno de los sesgos observacionales de la red terrestre. Lo que necesitaban, en otras palabras, era la Luna. Todo sistema de monitoreo tiene sus debilidades, y la red de monitoreo de bolas de fuego de la Tierra tiene varias que son lo suficientemente significativas como para que los escépticos se sientan cómodos descartando sus anomalías. El sesgo de informes, como ya hemos discutido, es real y medible. La densidad de cámaras en la red de monitoreo no es uniforme, y las áreas de expansión reciente naturalmente reportarán más eventos que las mismas áreas hace 5 años. Incluso si el flujo entrante real no ha cambiado en absoluto, la amplificación por redes sociales crea bucles de retroalimentación donde un evento de bola de fuego muy publicitado hace que más gente sea consciente de que debe reportar bolas de fuego, lo que aumenta los reportes posteriores y crea la apariencia estadística de actividad elevada. Estas no son preocupaciones triviales, son el tipo de preocupaciones que han descarrilado afirmaciones anteriores de anomalías de bolas de fuego que resultaron ser artefactos de la red en lugar de cambios reales en el flujo. La historia de la ciencia de meteoros incluye varios episodios en los que lo que parecía un aumento genuino resultó ser un aumento en la documentación. Más cámaras, más reportes, más eventos aparentes, mismo flujo real. Los científicos aprenden de esos episodios y los analistas responsables les dan mucho peso al evaluar nuevas afirmaciones. La Luna no tiene ninguno de estos problemas. Y eso no es una exageración. La Luna no tiene atmósfera que cree sesgo de informes, quemando selectivamente algunos objetos y dejando pasar otros. No tiene una red de cámaras cuya densidad pueda expandirse y crear una inflación artificial de eventos registrados. No tiene una comunidad de redes sociales que amplifique la conciencia de los impactos. Cada impacto que produce un destello lo produce según las mismas leyes físicas, independientemente de si alguien está mirando, independientemente de si el evento se publica en Internet, independientemente de si ocurre sobre una región poblada o sobre espacio vacío. Cuando la Luna confirma una señal, la confirma con una limpieza que los datos terrestres no pueden igualar. La Luna es, en el sentido más literal posible, una medición de física pura. Y la tripulación del Artemis II, posicionada en un punto de vista único durante una ventana geométrica que nunca se había replicado en la historia humana, convirtió a la Luna en un segundo detector en tiempo real funcionando en paralelo con la red terrestre. 2 detectores, misma ventana de señal, sistemas físicos independientes. En el lenguaje de la ciencia experimental, eso es validación cruzada. Y la validación cruzada es donde las anomalías van a morir o a convertirse en algo que exige una explicación. El alineamiento temporal entre lo que la Tierra estaba registrando y lo que observó la tripulación del Artemis II es el tipo de cosa que mantiene a los analistas mirando líneas de tiempo a las 2 de la mañana. El aumento de bolas de fuego del primer trimestre de 2026 en la Tierra estaba en curso en el momento en que la tripulación de la Artemis II realizó su observación. Estos no fueron 2 eventos separados por meses o años. Fueron efectivamente simultáneos, ocurriendo en la misma ventana de tiempo, registrados por 2 sistemas físicos completamente independientes, operando en diferentes ubicaciones del sistema Tierra-Luna. Por sí solo, esa coincidencia temporal no prueba nada. La coincidencia es siempre la hipótesis nula que tienes que derrotar, y una sola ventana alineada no la derrota. Lo que hace es cambiar el cálculo de probabilidades. Si la anomalía terrestre fuera la única señal, podrías aceptarla como un artefacto de la red o un evento estadístico raro y seguir adelante.
Si la observación lunar fuera la única señal, podrías aceptarla como una ventana de detección mejorada por la geometría que produjo impresiones engañosas de flujo elevado. Pero cuando ambos sistemas muestran comportamiento anómalo en la misma ventana de tiempo, la probabilidad de que ambas anomalías sean coincidencias independientes que ocurren simultáneamente comienza a bajar. La inferencia central aquí, y quiero ser cuidadoso con cómo lo planteo, es que el comportamiento simultáneo de ambos sistemas es consistente con una condición ambiental compartida. Eso es diferente a decir que sabemos que existe una condición ambiental compartida. La consistencia con una hipótesis no es confirmación de ella, pero es el tipo de resultado que mueve una hipótesis de especulativa a digna de una investigación seria, lo que en ciencia es en realidad una transición significativa. La explicación alternativa, que la Tierra tuvo un agrupamiento estadístico coincidente al mismo tiempo que la Luna, produjo un conteo de observaciones anómalo durante una ventana mejorada por la geometría. Requiere que aceptes dos coincidencias independientes apiladas una sobre la otra. Eso no es imposible. Pero en ciencia, las coincidencias apiladas son algo de lo que empiezas a volverte escéptico cuando otras explicaciones se vuelven disponibles. Y hay una pregunta más profunda aquí que la validación cruzada plantea sin responder. Si ambas señales son reales, ¿qué las generó? ¿Qué podría causar una elevación simultánea del flujo de meteoroides detectable, tanto en la superficie terrestre como en la superficie lunar, a lo largo de toda la hemisferio cercano de la Luna? Esa pregunta apunta hacia el propio sistema solar, hacia mecanismos que operan a escalas mayores que cualquier objeto o evento individual, y hacia procesos que comprendemos de forma imperfecta, en el mejor de los casos. Déjame presentarte un concepto que suena mundano, pero que en realidad es uno de los aspectos más extraños de vivir en el sistema solar interior. Cada noche, desde cualquier punto de la Tierra, los observadores de meteoros registran lo que se llaman meteoros esporádicos, meteoroides que no pertenecen a ninguna corriente de debris conocida de ningún cometa o asteroide conocido. Vienen de todas las direcciones, tienen un rango de velocidades, representan el relleno de fondo del sistema solar interior con pequeños debris acumulados durante miles de millones de años de innumerables fuentes. Cometas desintegrados, colisiones entre asteroides, polvo desprendido por cuerpos parentales inactivos, material dispersado desde el sistema solar exterior por interacciones gravitatorias. El fondo esporádico no es aleatorio en el sentido habitual de la palabra. Tiene estructura, tiene regiones fuente preferidas llamadas radiantes esporádicos que representan poblaciones de material en familias orbitales particulares. La fuente Antelión es una de las principales. Está asociada con material en órbitas progradadas, aproximadamente en el plano de la eclíptica, que produce una contribución relativamente estable al flujo de fondo. Las fuentes de alta declinación representan material en órbitas inclinadas respecto a la eclíptica, a menudo asociadas con poblaciones dinámicamente evolucionadas más antiguas. Cuando ambas regiones fuente muestran un aumento simultáneo, estás ante una elevación del fondo ambiental en lugar de un evento localizado en una sola familia orbital. Y aquí es donde las hipótesis que circulan en las partes más especulativas de la comunidad investigadora empiezan a ponerse realmente interesantes, aunque ninguna de ellas tenga mecanismos confirmados. Una clase de hipótesis involucra eventos de perturbación gravitatoria en el sistema solar interior. La influencia gravitatoria de Júpiter, y en menor medida de Saturno, está constantemente empujando las órbitas de los cuerpos pequeños. Eventos de perturbación mayores, por ejemplo, un acercamiento cercano de un asteroide moderadamente grande a un grupo de debris, pueden
redistribuir material de formas que temporalmente elevan el flujo en ciertas regiones orbitales. Si ocurriera un evento de perturbación de escala suficiente en el lugar y el momento adecuados, en principio podría dispersar material adicional hacia la población de órbitas que cruzan la Tierra. Una clase relacionada de hipótesis involucra agrupamientos impulsados por resonancias. Las resonancias orbitales con Júpiter pueden hacer que las poblaciones de debris se aglomeren de formas que producen aumentos temporales cuando la Tierra pasa a través o cerca de esos aglomerados. El sistema solar interior está lleno de estructuras de resonancia que solo hemos mapeado parcialmente. Quiero ser genuinamente transparente aquí. Ninguno de estos mecanismos ha sido confirmado como el impulsor de la anomalía del primer trimestre de 2026. Son el tipo de mecanismos que tienen sentido físico a nivel conceptual, pero que aún no se han conectado a un evento, fuente específico identificado que explique el aumento observado. La posición científica honesta es que tenemos una anomalía bien documentada y una colección de hipótesis plausibles, pero no confirmadas. El mecanismo sigue siendo desconocido, y ese mecanismo desconocido es lo que debería hacer que todos prestemos mucha atención a los próximos meses de datos. Porque la ciencia no es una sola voz. Vale la pena ser honestos sobre cuántos marcos explicativos diferentes se están aplicando actualmente al mismo conjunto de datos y lo poco que existe de consenso en esta etapa. Esto no es una señal de que la anomalía no sea real. Es una señal de que las anomalías reales en sistemas complejos son genuinamente difíciles de explicar y de que cualquiera que te diga que tiene la respuesta definitiva probablemente se está moviendo más rápido de lo que la evidencia justifica. La teoría de alineamiento por artefacto geométrico sostiene que la ventana de observación de la Artemis, combinada con el aumento de contraste por el eclipse, explica una porción significativa del conteo elevado de detecciones lunares, y que el aumento terrestre es una combinación de variación estacional, expansión de la red de informes y fluctuación estadística. Bajo esta interpretación, la aparente validación cruzada es una coincidencia de dos anomalías explicables, de forma independiente. La teoría de redistribución a corto plazo de nube de polvo sugiere que una concentración localizada de material de debris ha derivado hacia la trayectoria orbital del sistema Tierra-Luna de forma temporal, produciendo un flujo elevado que se normalizará cuando la concentración se disperse. Esto explicaría el conteo elevado, sin requerir un cambio a nivel de sistema en la población de fondo. La teoría de fragmentación de asteroide, impulsada por resonancia, propone que un evento de fragmentación en el cinturón de asteroides, posiblemente desencadenado o amplificado por un mecanismo de resonancia, ha contribuido recientemente con debris adicional al sistema solar interior, elevando temporalmente el flujo ambiental. Esto requeriría identificar el cuerpo parental y confirmar el evento de fragmentación, algo que aún no ha ocurrido. La teoría de agrupamiento estocástico desconocido es la posición científica honesta de línea base. A veces las cosas se agrupan. No siempre sabemos por qué, y la respuesta apropiada es recopilar más datos y resistir la tentación de forzar explicaciones prematuras. Lo que aún no está disponible es un solo modelo que explique simultánea y limpiamente el aumento de bolas de fuego terrestres, el cambio en la distribución hacia eventos más grandes y más lentos, el conteo de observaciones lunares y el alineamiento temporal de los tres. Hasta que ese modelo exista, la pregunta permanece abierta, y las preguntas abiertas en ciencia son históricamente los lugares más interesantes para estar, porque son donde viven los descubrimientos antes de que alguien haya tenido el coraje o los datos para nombrarlos. Ahora déjame añadir algo a esta historia que,
en aislamiento, sería completamente intrascendente. Los objetos cercanos a la Tierra, la amplia población de asteroides y cometas, cuyas órbitas los acercan al vecindario de la Tierra, pasan constantemente por el sistema solar interior. La gran mayoría son pequeños, no amenazantes y solo son observados por los sistemas automáticos de vigilancia que escanean el cielo buscando cualquier cosa que algún día pueda convertirse en un problema. La mayoría de estos objetos vienen y se van sin generar ningún interés científico particular, más allá de la entrada rutinaria en el catálogo. Durante la misma ventana de tiempo que hemos estado discutiendo, un pequeño asteroide en el rango de 10 a 20 metros de tamaño hizo un sobrevuelo a distancia sublunar, es decir, pasó más cerca de la Tierra que la Luna. Este objeto no representó ninguna amenaza. Los objetos de ese tamaño, incluso si estuvieran en trayectorias de colisión, se quemarían casi por completo en la atmósfera antes de alcanzar la superficie. Los sistemas de monitoreo lo detectaron, lo rastrearon, confirmaron su trayectoria y siguieron adelante. Lo que vale la pena notar no es el sobrevuelo individual, sino el patrón más amplio de tráfico de objetos cercanos a la Tierra durante este período. Múltiples objetos adicionales pasaron dentro de 5 distancias lunares en un marco temporal relativamente comprimido. Cada uno era individualmente intrascendente. Cada uno estaba dentro del rango normal de actividad de objetos cercanos a la Tierra. Los equipos de defensa planetaria no elevaron su estado de alerta. No se activaron protocolos de emergencia. Los objetos eran pequeños. Fueron rastreados y no eran peligrosos. Pero estaban ahí, y estaban agrupados en el tiempo, en la misma ventana que el aumento de bolas de fuego y la observación lunar. Quiero ser cuidadoso aquí porque este es, precisamente, el tipo de patrón que el cerebro humano está exquisitamente diseñado para notar y para sobreinterpretar. Somos máquinas de reconocimiento de patrones. Vemos caras en las nubes, conspiraciones y coincidencias. El hecho de que múltiples asteroides pequeños estuvieran pasando por el vecindario Tierra-Luna durante un período de actividad elevada de meteoroides no significa que los causaran o que formen parte del mismo fenómeno. Podrían ser no relacionados. La mecánica orbital que gobierna las trayectorias de los objetos cercanos a la Tierra opera en escalas de tiempo y en espacios de fase que no necesariamente correlacionan con aumentos en el flujo de meteoroides, pero estaban ahí. Y en una historia sobre convergencia anómala, el tráfico de objetos cercanos a la Tierra es otro punto de datos en la misma ventana. Saca de eso lo que quieras. Mientras todo esto se desarrollaba en el dominio de los meteoroides y asteroides, el entorno del clima espacial estaba haciendo algo que vale la pena notar. Las lecturas de flujo de electrones en el entorno del espacio cercano a la Tierra mostraron un período elevado durante parte de la ventana del primer trimestre de 2026. Fue una elevación sostenida de varios días, no un pico breve asociado a un solo evento solar. El Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, que monitorea estos parámetros continuamente, estaba siguiendo la variación y proporcionando los avisos estándar a los operadores de satélites y planificadores de misiones de naves espaciales. Para ser claros sobre lo que esto significa en la práctica, un flujo de electrones, elevado a los niveles registrados durante este periodo, no representa un riesgo para la salud de los astronautas en la cápsula Orion. El blindaje del Artemis II está diseñado para el entorno de radiación del espacio cislunar y la tripulación no estuvo en peligro. Lo que sí hace un flujo de electrones elevado es aumentar la sensibilidad de la electrónica de las naves espaciales a ciertos tipos de efectos de carga inducida. Los paneles solares, los sensores y algunos sistemas a bordo se vuelven marginalmente más susceptibles
a eventos de carga anómalos cuando el entorno de electrones está elevado. Los equipos de operaciones de la misión lo tienen en cuenta en su planificación diaria. Pero déjame alejarme del nivel práctico de operaciones y mirar lo que realmente representa un flujo de electrones elevado. Representa un entorno de partículas energizadas en la región del espacio cercano a la Tierra. Los mecanismos que elevan el flujo de electrones, variaciones del viento solar, dinámicas de la magnetosfera, perturbaciones geomagnéticas, forman parte del sistema más amplio de clima espacial que conecta la actividad solar con las condiciones a lo largo de todo el sistema Tierra-Luna. Cuando ese sistema está en un estado energizado, afecta no solo las lecturas de radiación, sino el entorno electromagnético y, de partículas más amplio, en el que operan las naves espaciales y sus tripulaciones. La misión Artemis II, por tanto, se estaba llevando a cabo en un entorno que, y quiero ser preciso sobre esto, no era dramáticamente inusual, pero que era mediblemente más activo que la línea base en múltiples parámetros independientes al mismo tiempo. Flujo de meteoroides elevado, tráfico de objetos cercanos a la Tierra agrupado, flujo de electrones elevado. Cada uno explicable individualmente, todos presentes a la vez. Aquí hay algo que los científicos saben y que vale la pena afirmar explícitamente por honestidad intelectual. Los seres humanos estamos entre los sistemas de reconocimiento de patrones más capaces del universo conocido. Y esa capacidad es también una de nuestras mayores responsabilidades cognitivas. Evolucionamos para encontrar patrones en datos ambiguos, porque los falsos positivos, ver un tigre que no estaba ahí, nos costaban menos que los falsos negativos. Perdernos, un tigre que sí estaba. Estamos biológicamente optimizados para encontrar significado en el ruido. Esto significa que cuando ocurren múltiples cosas inusuales simultáneamente, nuestro cerebro busca una explicación unificada, incluso cuando los datos no la justifican. Digo esto no para descartar la convergencia que hemos estado discutiendo, sino para ser honestos sobre el riesgo interpretativo que conlleva. Cuando pones juntos el aumento de bolas de fuego, los impactos lunares, el tráfico de asteroides y el flujo de electrones elevado en una sola línea de tiempo, el cerebro narrativo quiere ver una sola historia, quiere una causa, quiere un mecanismo, quiere que las 4 anomalías sean una sola anomalía con 4 caras. Ese deseo es poderoso y no siempre está equivocado. A veces una convergencia de anomalías sí refleja una convergencia real de causas. A veces la historia unificada es la historia correcta, pero a veces no lo es. A veces 4 cosas inusuales ocurren en el mismo mes simplemente porque las cosas inusuales ocurren y la capacidad humana de tejerlas en una narrativa está haciendo más trabajo del que los datos justifican. La mecánica orbital de los objetos cercanos a la Tierra no tiene esencialmente nada que ver con el entorno de flujo de electrones, que no tiene esencialmente nada que ver con el aumento del fondo esporádico de meteoroides, que puede o no tener algo que ver con el agrupamiento específico de destellos de impacto que observó la tripulación de la Artemis. Estos podrían ser 4 sistemas independientes, cada uno comportándose independientemente en el límite de sus rangos normales. La respuesta honesta a la pregunta ¿esta convergencia significa algo? Es aún no lo sabemos. La respuesta honesta a ¿deberíamos prestarle atención? Es absolutamente, sin ambigüedad, sí, porque la consecuencia de ignorar una señal real siempre es mayor que la consecuencia de investigar una falsa. Diferentes comunidades están leyendo estos datos de formas muy distintas, y las líneas de fractura no siguen las habituales de creyentes versus escépticos. Siguen líneas disciplinarias,
Y eso es más interesante e informativo sobre cómo se construye realmente el conocimiento. La comunidad de ingeniería, las personas que construyen y operan naves espaciales, lee la convergencia a través de la lente del ruido estadístico. Su trabajo requiere planificar para los peores entornos posibles y luego volar a través de cualquiera que resulte ser el entorno real. Un flujo de meteoroides elevado es un factor en la planificación de la misión, pero es un factor que se delimita con distribuciones de probabilidad y se gestiona con márgenes de hardware. Los ingenieros no descartan la anomalía. Están profesionalmente entrenados para no alarmarse por ella, porque la alarma no es un estado útil para alguien que tiene que tomar decisiones de adelante o no adelante sobre sistemas técnicos específicos. La comunidad de ciencia planetaria e investigación de meteoros la lee a través de la lente de la integridad de los conjuntos de datos y el mecanismo causal. Su pregunta es, ¿esto es una señal real o un artefacto? Y si es real, ¿qué lo causó? Están genuinamente inseguros, están recopilando más datos, y la mayoría resiste la presión de llegar a una conclusión pública antes de que los datos lo justifiquen. El público, la audiencia amplia que encuentra esta historia a través de resúmenes de noticias y fragmentos en redes sociales, la lee como una narrativa, y las narrativas tienen protagonistas, antagonistas, puntos de giro y resoluciones. La narrativa pública de esta historia ya tiene una forma. Algo extraño está ocurriendo en nuestro vecindario solar. 4 astronautas lo confirmaron. Un asteroide está pasando cerca y nadie tiene una explicación limpia. Esa forma narrativa es convincente y no está completamente equivocada. Pero también está faltando la incertidumbre, las salvedades y el «todavía no lo sabemos», sobre el que realmente funciona la ciencia. La fractura entre estas 3 comunidades es en sí misma un punto de datos. Nos dice que este evento es lo suficientemente significativo como para que diferentes disciplinas estén invirtiendo energía en interpretarlo. Y eso solo ya merece atención mientras la tripulación del Artemis II inicia el viaje de regreso a casa. La tripulación del Artemis II no puede quedarse indefinidamente detrás de la Luna, contemplando lo que vieron. En algún momento, el perfil de la misión exige una trayectoria de regreso, y esa trayectoria los lleva de vuelta a través de la misma región del espacio cislunar que estaba produciendo lecturas anómalas mientras iban de salida. El tránsito de regreso no es un salto corto, es un pasaje de varios días a través de un entorno que, por cualquier medida objetiva, ha estado más activo que la línea base durante el período que rodea esta misión. La trayectoria de regreso lleva a la tripulación a través de lo que podrías pensar como la pila ambiental completa, la región donde se registraron las variaciones de flujo de electrones, el vecindario orbital donde se agrupó el tráfico de objetos cercanos a la Tierra, y el entorno general de debris que produjo las tasas anómalas de bolas de fuego sobre la superficie terrestre. Ninguno de estos representa individualmente un peligro que ponga fin a la misión. El Orión fue diseñado para operar en este entorno. La probabilidad de un impacto de meteoroide crítico para la misión en la nave durante el tránsito es extremadamente baja bajo cualquier escenario de flujo plausible, incluso uno significativamente elevado por encima de la línea base. La estructura de la cápsula proporciona una protección sustancial contra el tamaño de los objetos que dominan el flujo esporádico de meteoroides, pero hay algo tanto profundamente mundano como silenciosamente notable en el hecho de que la misma tripulación que vio meteoroides estrellarse contra la Luna desde cerca ahora esté volando de regreso a través del entorno que produjo esos impactos. Observaron el fenómeno desde un punto de vista,
Ahora están dentro de él. Ya no son observadores, son participantes en la medición. Y en su camino de regreso, otro asteroide está programado para pasar dentro de la órbita de la Luna. No amenazante, no grande, pero ahí, como si el sistema solar estuviera haciendo un punto. A aproximadamente 25.000 millas por hora, la cápsula Orion golpea la atmósfera superior. Esto no es un proceso suave. A esa velocidad, la energía cinética involucrada es enorme. Y el escudo térmico del vehículo, un sistema llamado Material Ablative AVCO, maneja esa energía quemándose deliberadamente. La capa exterior del escudo absorbe el calor, se carboniza y se abla, llevando la energía térmica lejos de la estructura subyacente y del compartimento de la tripulación. Es un sacrificio diseñado. El escudo se destruye a sí mismo para que la cápsula sobreviva. La misión Artemis 1, que voló el Orión no tripulado alrededor de la Luna y de regresó con patrones de pérdida de material carbonizado en el escudo térmico que los ingenieros analizaron cuidadosamente. Los patrones estaban dentro de los parámetros de diseño, pero contenían información sobre el entorno térmico específico que encontró el Orión durante la reentrada, y esa información retroalimenta la planificación de misiones posteriores. Cada reentrada también es una medición. Cada escudo térmico que regresa carbonizado e intacto le dice algo al equipo de ingeniería sobre las condiciones en la frontera entre el espacio y la atmósfera. La Artemis 2 está regresando de una misión que, según los datos que hemos estado discutiendo, se llevó a cabo en un entorno del espacio cercano que fue mediblemente más activo que las condiciones típicas de línea base. ¿Eso significa que la reentrada será más desafiante? Casi con certeza no, de una forma que los márgenes de ingeniería no absorban cómodamente. El escudo térmico está diseñado con márgenes de rendimiento sustanciales, precisamente porque los entornos son variables. La tripulación está tan bien preparada como cualquier tripulación en la historia del vuelo espacial humano. Pero aquí está la paradoja que encuentro genuinamente interesante. La ansiedad pública alrededor de esta reentrada es mayor de lo que la confianza de la ingeniería justifica. La narrativa de la anomalía, el aumento de bolas de fuego, los impactos lunares, el sobrevuelo del asteroide, ha creado una percepción de riesgo elevado que el perfil técnico real de la misión no respalda. La comunidad de ingeniería está tranquila porque los datos les dicen que estén tranquilos. El público está tenso porque la narrativa le dice que esté tenso. Ambos están respondiendo racionalmente a la información a la que tienen acceso. Simplemente tienen acceso a información diferente, ponderada de formas diferentes, y eso produce una brecha en cómo se siente el mismo regreso desde fuera versus desde dentro. Esa brecha es una historia sobre cómo procesamos el riesgo, y podría ser más reveladora sobre nuestra relación con el espacio que la propia anomalía. Déjame exponer la situación con toda la claridad posible, porque claridad es lo que este momento requiere. La Tierra tiene una anomalía estadística. Los datos de bolas de fuego del primer trimestre de 2026 muestran una desviación de 4,5 sigma respecto a la línea base, con cambios en la distribución de tipos de eventos, una tasa anómala de estallidos sónicos y conteos de avistamientos de larga duración en niveles históricamente sin precedentes. Esa anomalía está documentada, ha pasado por los filtros escépticos estándar y no tiene una explicación convencional satisfactoria. La Luna tiene una anomalía observacional. La tripulación de la Artemis 2 registró 6 eventos de destello de impacto, a simple vista en 57 minutos, durante una ventana de observación mejorada por la geometría, sin interferencia atmosférica y sin sesgo de informes. Ese conteo, incluso después de ajustar por las ventajas geométricas,
del punto de vista de la tripulación, no se disuelve completamente en una explicación mundana. El agrupamiento permanece. El mecanismo que explicaría ambas anomalías simultáneamente no existe actualmente en forma confirmada. Hay hipótesis, amplificación de fuentes esporádicas, perturbación gravitatoria, redistribución impulsada por resonancia, pero ninguna se ha conectado a un evento fuente específico identificado que cierre definitivamente el círculo. Tenemos dos desviaciones bien documentadas del comportamiento esperado en dos sistemas físicos independientes, un alineamiento temporal entre ellas y un vacío donde debería estar la explicación causal. Este es el problema de la asimetría. Los datos van por delante de la teoría. Sabemos que algo ocurrió. Podemos describirlo con cierta precisión. Aún no podemos explicarlo con confianza. Ese es un lugar incómodo para estar, y es el lugar más científicamente honesto para estar. Y esas dos cosas no son una coincidencia. La comodidad en la ciencia suele significar que te has conformado con una explicación antes de que la evidencia la justifique completamente. La incomodidad suele significar que estás tomando los datos lo suficientemente en serio como para sentarte con lo que realmente te están diciendo, en lugar de lo que deseas que estuvieran diciendo. La asimetría entre datos y explicación no es un fracaso de la ciencia. Es la ciencia funcionando exactamente como debe, en tiempo real, con información imperfecta, en un universo que no tiene ninguna obligación de hacerse fácil de entender. Así que vamos a unir todo esto, porque has sido paciente y mereces el resumen más honesto que pueda darte. Durante un periodo de aproximadamente 6 a 8 semanas, ocurrieron las siguientes cosas. La red de monitoreo de bolas de fuego de la Tierra registró una desviación de 4,5 sigma respecto a la línea base histórica, con conteos elevados, cambios anómalos en la distribución, una proporción inusualmente alta de eventos que produjeron estallidos sónicos y registros de avistamientos de larga duración en niveles históricamente sin precedentes. El fondo esporádico de meteoroides mostró un aumento en múltiples regiones, fuentes simultáneamente. 2 caídas de meteoritos H-HIT ocurrieron con 9 días de diferencia y con una separación espacial anómala. Múltiples objetos cercanos a la Tierra pequeños hicieron sobrevuelos en un marco temporal comprimido. El flujo de electrones cercano a la Tierra estuvo elevado durante un periodo de varios días, y luego, en medio de este panorama ya inusual, 4 astronautas orbitando la Luna vieron cómo meteoroides golpeaban la superficie lunar 6 veces en 57 minutos. Estos eventos admiten 2 marcos interpretativos amplios. Bajo el marco conservador, cada anomalía tiene una explicación individual dentro del rango de la variación estocástica normal y de artefactos observacionales. El alineamiento temporal es coincidencia, y la respuesta apropiada es recopilar más datos y esperar una regresión hacia la media. Esta interpretación es científicamente defendible, epistémicamente responsable y posiblemente correcta. Bajo el marco más expansivo, la convergencia de anomalías a través de sistemas físicos independientes y métodos de detección independientes en la misma ventana de tiempo refleja una elevación genuina y temporal en el entorno de flujo ambiental de meteoroides del sistema solar interior, posiblemente impulsada por un mecanismo en el fondo esporádico que aún no ha sido identificado. La observación lunar valida cruzadamente la señal terrestre de una forma que elimina las explicaciones confusas más obvias, y el regreso de la tripulación del Artemis 2 a través del mismo entorno, mientras otro asteroide hace un paso sublunar, cierra la ventana sobre uno de los períodos de observación más extraños en la historia reciente de la ciencia del espacio cercano a la Tierra.
Esta interpretación también es científicamente defendible. No es marginal, no es conspirativa. Es la lectura directa de una convergencia de anomalías que merece una investigación seria y que aún no se ha resuelto. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio, y no sabremos exactamente dónde hasta que los trimestres posteriores de datos muestren o normalización o persistencia. Si las tasas de bolas de fuego regresan a la línea base en el segundo trimestre de 2026, la interpretación conservadora gana terreno. Si se mantienen elevadas, si el aumento esporádico persiste, si ventanas de observación adicionales de futuras misiones cislunares muestran tasas de impacto anómalas, continuadas, entonces la interpretación expansiva se vuelve más difícil de descartar. La tripulación del Artemis II está regresando a casa. Llevaron consigo el conjunto de datos observacionales más inusual que una tripulación humana ha recopilado jamás desde las inmediaciones de la Luna. Vieron algo que nuestros sistemas terrestres han estado midiendo imperfectamente durante décadas, y lo vieron con sus propios ojos desde una posición que ningún humano había ocupado nunca antes, durante una ventana geométrica que puede no repetirse en años. Lo que vieron puede haber sido un agrupamiento de coincidencias en una ventana de 57 minutos, durante un período anómalo, pero, en última instancia, autocorrectivo en el entorno cercano a la Tierra. Eso es posible, tal vez incluso probable. O puede haber sido la confirmación de que algo en nuestro vecindario solar ha cambiado. No de forma catastrófica, no de forma peligrosa, no de ninguna manera que altere la vida diaria de 7.000 millones de personas que viven al fondo de esta atmósfera, pero cambiado, movido ligeramente fuera de la línea base que hemos pasado décadas, midiendo cuidadosamente y asumiendo estable. Vivimos en un sistema solar que tiene 4.500 millones de años y que sigue siendo activamente dinámico. El debris se redistribuye constantemente por interacciones gravitatorias que solo podemos modelar parcialmente. El sistema solar interior no es un entorno estático, es un sistema vivo que opera en escalas de tiempo que empequeñecen la historia humana. Y ocasionalmente, rara vez, en silencio, sin anuncio, entra en una fase diferente. Los astronautas vieron cómo la Luna era golpeada 6 veces en una hora. La Tierra ya nos había estado diciendo algo durante semanas. La pregunta no es si estos son puntos de datos interesantes. La pregunta es si estamos haciendo las preguntas correctas antes de que la señal desaparezca de nuevo en el ruido. Porque el tipo de misterio más difícil no es el que se anuncia, es el que se va en silencio antes de que hayas descubierto qué intentaba decirte.